Existen factores de riesgo modificables y no modificables. Algunos factores de riesgo modificables son el consumo de tabaco y los malos hábitos alimenticios. Por su parte, la edad o los antecedentes familiares no son modificables. Otros factores de riesgo para el cáncer de testículo son testículo no descendido, antecedentes familiares de cáncer testicular, infección por VIH, carcinoma in situ del testículo, haber tenido cáncer de testículo antes, pertenecer a determinada raza o grupo étnico y tamaño corporal. La mayoría de los niños y los hombres con cáncer testicular no presentan ninguno de los factores de riesgo conocidos. Por esta razón, es importante que acudan al urólogo de forma periódica. Cáncer testicular, el tema del día de hoy. Ya recibimos a nuestro invitado, el doctor Ricardo Soto Rosa. Él es médico urólogo y un gusto recibirlo a nosotros por parte de todo el equipo de Noticias Globovisión Salud. Muchas gracias, Daniela. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y compartir contigo y con todas las personas que con tanta atención te siguen a diario. Es importante hablar sobre la salud masculina. Y siempre es bueno y oportuno saber sobre qué pasa con el hombre y el aparato reproductor, porque no solamente las enfermedades aparecen en las mujeres, el hombre también tiene dificultades. Cuando hablamos del cáncer de testículo, antes de hablar del cáncer, vamos a hablar sobre la función de los testículos. Bueno, los testículos son unas glándulas que se encargan de producir la hormona sexual masculina, que es la hormona testosterona. Esta hormona tiene receptores prácticamente en todos los órganos del cuerpo de un hombre, ¿no? Es decir, está vinculada prácticamente a todas sus funciones, no solamente a las sexuales, como se piensa generalmente, que esto nada más es para la parte sexual, sino que tiene que ver también con el desarrollo de la masa muscular, la fuerza, el componente óseo, el metabolismo del organismo, entre muchas otras funciones. Y además los testículos también se encargan de producir los espermatozoides, que son pues los gametos fundamentales para la reproducción. Por supuesto, además tiene una modalidad distinta y diferenciadora entre la mujer y el hombre, su ubicación. Las mujeres lo tenemos en la parte interna, pero el hombre lo tiene en la parte externa. ¿Por qué? Bueno, porque los testículos requieren de una temperatura inferior a la del cuerpo en 1 o 2 grados centígrados para funcionar adecuadamente. Por eso los testículos se encuentran en las bolsas escrotales, que tienen esa particular capacidad de distenderse cuando hace calor para que los testículos se alejen del cuerpo, y se contrae cuando hace frío para que se acerquen y no se vayan a enfriar tanto. Es decir, es como un regulador de la temperatura. Pero la razón fundamental es que los testículos requieren una temperatura inferior a la corporal para funcionar adecuadamente. Por eso es que todas aquellas situaciones donde se genera calor local sobre los testículos va a ser perjudicial para su función. Por ejemplo, hacer parrillas con frecuencia teniendo los carbones cerca, los cocineros, las personas que trabajan en hornos de fundición, los que utilizan los saunas, los vapores, entre otras cosas, ¿no? Claro, coloco de ejemplo esto porque los ovarios hacen la función hormonal en nosotras las mujeres. Además, se fecundan con este espermatozoide que va a producir este testículo, y por eso hablaba de la parte interna y externa. Las mujeres ovarios en la parte interna y testículos en la parte externa por parte de los caballeros. Por si acaso se confundió un poco el término cuando lo mencioné, pero vamos a seguir avanzando porque justamente estamos conversando sobre esto. Es importante, nos dice sobre algunas prácticas que pueden poner en riesgo la salud del testículo. Nos decía sobre la parte de la cocina y algunas actividades. La fuerza, ¿hacer mucha fuerza puede influir? No. Realmente la fuerza no va a influir. La fuerza puede determinar otros procesos patológicos en la zona, como por ejemplo la aparición de hernias inguinales, pero realmente la fuerza no va a tener ninguna repercusión a nivel testicular. Con la parte de los testículos y la parte del cáncer, ¿existen factores hereditarios? Bueno, fíjate que se ha encontrado que hay más frecuencia de la aparición de cáncer testicular en aquellos hombres que han tenido familia que han sufrido el cáncer. No es algo determinante, pero sí se ha observado, ¿no? Hay otra condición, que es que los testículos se forman al lado de los riñones en el momento en que se produce el embarazo, y en la medida que este embarazo va progresando, estos testículos que están al lado de los riñones van poco a poco descendiendo a través de todo o a lo largo del abdomen hasta llegar al conducto inguinal, de donde van a descender finalmente y van a llegar a la bolsa escrotal ya para el nacimiento. Por eso es necesario que cada vez que un bebé nace se le haga un examen físico y se determine si ya sus testículos se encuentran en las bolsas escrotales.
porque muchas veces este testículo se puede quedar en ese camino de descenso por diferentes condiciones y esto va a traer como consecuencia la atrofia y la pérdida del testículo y también va a aumentar las posibilidades de malignización. Rubencito nos pregunta lo siguiente, nos comenta también, dice, cuando tengo tiempo sin eyacular me duelen los testículos, ¿esto es normal? Bueno, se están quejando. Se están quejando de no estar en uso, ¿no? Exactamente. Porque, bueno, ellos producen los espermatozoides que son parte natural y ayuda a la parte de la fecundación, ¿no? Claro. Proceso natural del organismo. Exactamente, y también porque muchas veces ocurre que hay procesos de acercamiento a la intimidad que no son completados y esto pues hace que se produzca congestión por secreción de todas estas glándulas que no van a verse premiadas con el orgasmo y por eso pues pueden generar cuadros de congestión y dolor. Nos dicen por acá, ¿la varicocele y el cáncer testicular están relacionados o puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de testículo? No, no hay ninguna relación entre una cosa y la otra. El varicocele es la presencia de varices en las venas que drenan el testículo y las varices son venas que no están funcionando adecuadamente. El varicocele sí tiene una relación muy importante con los trastornos de fertilidad del hombre porque recalienta el testículo, pero no tiene ninguna relación con la presencia de un cáncer testicular. No hay relación realmente. No hay relación entonces. Nos habla sobre los testículos y sobre su descenso. Nos explicaba cómo se forman. Como nos decía, hay que hacer una revisión a los niños al momento de nacer. Hay muchos que tienen testículos incluso en ascensor. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, si el testículo se ha quedado en ese camino de descenso, es necesario dar tratamiento médico en un principio y estar muy pendientes de que ese descenso se complete. Si pasado un año de edad el bebé todavía no le han descendido los testículos, está indicado ya hacer una operación que se llama una orquidopexia, que es para bajar los testículos y llevarlos hasta las bolsas escrotales, porque de lo contrario, estos testículos se comienzan a atrofiar, comienza a producirse un deterioro de su función. Este deterioro puede verse reflejado en el futuro para la fertilidad del hombre y también es asiento de malignización. Es un testículo que con más frecuencia se va a malignizar. Por eso podría presentar células cancerígenas. Sí, en la medida que ese testículo se quedó allí o que tardó en descender, tiene más posibilidades de desarrollar un tumor o un cáncer testicular. Por acá nos pregunta que si manejar bicicleta afecta a los testículos. No, para nada. O sea, también depende cómo maneje la bicicleta, claro, ¿no? Pero no tiene por qué tener ningún tipo de lesión a nivel testicular, ni montar en moto, ni nada de estas cosas. Los testículos, pues, en la medida que se protegen, no va a tener por qué sufrir ningún tipo de lesión. Muy bien, vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. El doctor Ricardo Soto Rosa nos seguirá acompañando, médico urólogo. Estamos hablando sobre cáncer de testículo. Vamos a seguir conociendo qué factores pueden desencadenar células cancerígenas en los testículos y además cuál es la solución. ¿Existe cura? ¿Existe control? Eso nos lo responde el doctor en la próxima parte. @salud_gb, @DanielaJSalas. Ya regresamos.